por el dial 102.1. Mi pregunta de cajón, mi primera pregunta, amigo analista, ¿quién ganó el debate para usted? ¿Quién cree que ganó este debate? ¿Daniel Noboa o Luisa González? Buenos días, bienvenido. Buenos días, Paul. Gracias por la invitación y un saludo también a la audiencia del programa. Bueno, yo no creo que haya un claro ganador. No hubo una presentación destacada de ninguno de los dos candidatos. Sin embargo, creo que Daniel Noboa salió un poco mejor parado. No tanto por las propuestas, aunque él sí pudo profundizar un poco más que González en propuestas más reales, sino por la actitud, ¿no? Tuvo una actitud más sosegada, menos eh, confrontativa quizá que González, y creo que más bien eso le jugó en contra a González, ¿no? Que entró a atacar desde el principio y que así pues su intervención se diluyó en ataques más que en la presentación de propuestas reales o serias, ¿no? Nuevamente un formato de debate que no ayuda, es un formato de debate, yo no sé por qué siempre quieren descubrir el agua tibia con los formatos que presentan los debates, siempre estamos cambiándolos. Eh, un debate en donde la moderadora quedó como una mera controladora del tiempo, no evidentemente por su culpa, porque Rudel Salto es una destacadísima periodista, sino por el formato del debate, ¿no? Pero así señalar un clarísimo ganador no lo haría, aunque, como repito, la intervención de Noboa me pareció más sólida, ¿no? En comparación al primer debate, recordemos que eran 16 candidatos en aquella ocasión en la primera vuelta y ese debate duró 4 horas, fue un poco más pesado, se podría decir, por el tiempo, 4 horas. Ahora este debate de la segunda vuelta, con dos protagonistas, casi repetido el mismo escenario, porque recordemos que en el 2023, el debate del 2023, Luisa González, Daniel Noboa y la misma moderadora Ruth del Salto. Fue un debate que se repitió como protagonistas, ¿no? Hubo propuestas, le consulto a usted, pero no fluyeron pues esas propuestas según lo que estamos leyendo, no se concretaron, hubo más agresión por parte incluso de Luisa González. El iniciar el debate, desde cuando llegó, porque cuando ella llegó habló a la prensa, le dijo a la prensa, hay que saber si de pronto Daniel Noboa está como candidato o como presidente, porque no se sabe si dejó encargar la presidencia a la señora Verónica Abad. Desde el inicio ya iba con esa agresión. ¿Le favoreció o no le favoreció a Luisa González esa agresión, esa postura que se vio ayer en el debate? Desde mi perspectiva, creo que no, porque bien puede haberle servido para fortalecer el apoyo que tiene en sus seguidores, pero no creo que haya llegado a los indecisos. Y eso era lo importante del debate, ¿no? Es llegar a los indecisos, llegar a la gente que en principio no votó por ninguna de las dos opciones y que pues ahora tiene que encontrar una en estos dos candidatos, y también a la gente que votó nulo y blanco, ¿no? Y claro, los indecisos probablemente querían encontrar respuestas en lo que iban a decir los dos candidatos, y no las encontraron realmente, ¿no? Y por eso digo, quizá un poco mejor desempeño de Noboa en cuanto a la presentación de sus propuestas, pero como tú bien dices, Paul, Luisa González lanzada al ataque desde el principio con una actitud muy confrontativa. Siempre estuvo enojada durante todo el debate, siempre estuvo enojada, mientras que Noboa tenía una actitud un poco más relajada, ambos esquivando dar respuestas sobre los interrogantes del otro, respuestas que iban más a ataques personales que a realmente el desarrollo de propuestas sólidas sobre sus planes de gobierno, ¿no? Entonces, quien haya ido al debate a encontrar respuestas sobre lo que plantean los dos candidatos con relación a los temas que se abordaron, no, pues, no creo que haya obtenido demasiada claridad, ¿no? Ahora, si bien es cierto este debate
que la intención era conocer el plan de trabajo y los proyectos o qué se puede hacer durante su gobierno como plan de trabajo, le consulto, ¿se convenció a ese banco electoral que estuvo indeciso en primera vuelta, el voto nulo, el voto en blanco? ¿Se convenció a ese indeciso con este debate? De pronto, sí o no, o quizás les restan puntos o votos a Daniel Noboa o a Luisa González, según lo que hemos podido analizar durante el debate. No, Paul, como señalaba antes, yo creo que muy poco va a moverse el tablero electoral después del debate. Y es una pena porque frente a un escenario electoral tan apretado como el que aparentemente estamos viendo, en donde la mayoría de encuestas que se han podido conocer señalan que existe un empate técnico entre los dos, se hubiera esperado que el debate sea justamente ese diferenciador, ¿no? Y no lo fue, no lo fue lamentablemente. Creo que, sobre todo en la actitud de González, ¿no es cierto? Un reforzamiento de la gente que ya votó por ella, pero no la búsqueda de nuevos votantes, ¿no? Votantes que quizá esperaban escuchar, como decía, posiciones reales sobre los planes de gobierno de ambos candidatos y no ataques, ¿no? Y en eso, pues, creo que Noboa tuvo, sin ser excepcional, por supuesto, Novo tuvo un poco mejor de desempeño, pero claro, yo en lo personal no creo que ninguno haya enamorado a esos electores que todavía están indecisos y que votaron por otras opciones en la elección pasada, y que incluso, como tú señalas, podrían algunos ya decantarse por el nulo, ¿no? En lugar de ya buscar alguna respuesta en las dos candidaturas que están disputándose la presidencia. ¿Quiénes vieron más el debate? ¿Los politizados, aquellos que consumen la política y querían ver las propuestas de ambos candidatos, Luisa González o Daniel Noboa? ¿O de pronto el ciudadano común que está en la casa viendo las noticias y quería ver este debate y que quizás no terminó siendo convencido? Yo creo que un poco de ambas partes, ¿no? Habrá gente que simplemente lo vio para reafirmar lo que decía alguno de los dos candidatos, para también tratar de viralizar los mensajes que se transmitían, o sobre todo esas frases pegajosas que trataron de posicionarse. Luisa repetía constantemente una frase que más bien empezó a molestar más que a consolidarse como una frase ingeniosa, ¿no? Eh, una frase ingeniosa además que nos rememoraba un debate anterior entre Lasso y Arauz y que parecía una copia, ¿no? Entonces, como una frase sin originalidad, creo que no pegó mucho, pero creo que el debate lo vieron la mayoría de ciudadanos ecuatorianos, ¿no? Creo que era interesante ver a los dos candidatos enfrentándose. Muchos también lo habrán visto justamente por el espectáculo que dieron, ¿no? De enfrentarse, de meterse con la familia, de acusarse de corrupción, etcétera, etcétera. Muchos lo habrán visto por eso, pero más allá de eso, la gente que estaba buscando respuestas a, a- 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 a la pregunta de por quién voto este 13 de abril, habrán quedado defraudados, ¿no? Ahora, y en la retina del ciudadano que se habla que más de 9 millones de ecuatorianos vimos el debate, ¿qué les quedó en la retina? ¿La agresividad o el plan de trabajo? Yo de plan de trabajo, por ejemplo, algo recuerdo, más me quedó la agresividad de ambas partes, aunque también aplaudo la postura de Daniel Noboa, que fue más calmado, porque le dijeron de todo y él estuvo pasivo. Sí, sí, eso, o sea, es lo que hemos venido discutiendo, Paul. El debate eh, no fue de propuestas, fue de ataques. Fue muy poco lo que quedó sobre las propuestas y nuevamente quizá Daniel Noboa fue más claro, justamente por lo que tú señales, ¿no? Creo que cayó menos en las provocaciones. A Luisa se le veía desencajada cuando Noboa le atacaba, ¿no? Noboa más bien mucho más calmado. Pero sí, nuevamente, en lo que se quedó debiendo fue en las propuestas, en el fondo del asunto, que es saber qué es lo que van a hacer o qué harían los candidatos en caso de ganar las elecciones. Y pues, nuevamente, ¿no? Un debate que no nos permitió a los ciudadanos dilucidar con claridad los planes de trabajo de ambos candidatos.
La política de nuestro país o la política en general es un conjunto de ataques y agresiones o se la está manipulando de esa forma la política. ¿Qué cree usted? No, pues obviamente nuestra política es de muy bajo nivel, es llena de ataques, llena de descalificaciones de todo tipo, ¿no? Incluso llegando a la calumnia, calumnia o injuria en algunos casos, ¿no? Eh, Se dijeron cosas muy feas en el debate, sobre todo desde la posición de Luisa González, ¿no? Luisa González estaba realmente desatada, como se dice, ¿no? Em, pero sí, o sea, nuestra política es así por lo general, ¿no? No se discuten propuestas, no se... Eso también nace desde el fondo del asunto que es con los partidos políticos que tenemos, ¿no? No tenemos partidos políticos de verdad, tenemos maquinarias electorales, personalistas en donde lo que importa es la figura del candidato y no las propuestas. Y en esa medida, pues el debate gira alrededor de ataques, descalificaciones y no, por lo general, en cuanto a planes de gobierno, planes de trabajo, qué es lo que propone para el país tal o cual candidatura. Y los ecuatorianos también tendemos a elegir sobre nombres y no sobre propuestas, ¿no? Ahora, si bien es cierto el debate era para conocer esas propuestas, pero yo al menos lo vi y muchos creo que vamos a coincidir, que fue una rendición de cuentas. ¿A qué me refiero? Luisa González decía, yo en mi gobierno hice esto o hicimos esto. Y Daniel Noboa, durante el tiempo, hice esto y esto han sido los resultados. Del lado y lado se interpretó que fue una rendición de cuentas y no de una propuesta como tal en el debate. Y también aseguraba a Luisa González que mi gobierno, haciendo referencia a que ella fue parte del correísmo. ¿Estuvo bien o estuvo mal? Creo que no le jugó a favor decirlo es de esa forma, porque incluso Daniel Noboa durante el debate le reafirma, entonces tu gobierno es el de Rafael Correa y no es tu propio gobierno como Luisa González. Sí, de acuerdo totalmente, ¿no? Creo que ahí González cometió un error porque nuevamente a quienes o a quienes estaba hablándoles era a sus electores ya cautivos, ¿no? No a nuevas propuestas en las que más bien ella debería un poquito tomar distancia del correísmo, ¿no? Todo este tema que gira alrededor de la rana René, ¿no? Todo ese embrollo hace referencia también a que ella es un títere de Correa, ¿no? Y en esa medida, pues, el no desligarse de su gobierno y más bien asumirlo como propio, quizá le juegue en contra. Y sí, evidentemente, frente a cómo se dio el debate, claro, sobre todo Daniel Noboa, ¿no? Que está gobernando, pues tuvo que justificar y señalar lo que ha hecho sobre los temas en los que González le atacaba, ¿no? Y ella pues asumiendo los logros del gobierno, los supuestos logros del gobierno de Rafael Correa como propios, ¿no? Y claro, nuevamente, ¿qué nos deja eso a los ciudadanos? Y quizá nuevamente un poco mejor las exposiciones o las respuestas de Noboa en relación a lo que ha hecho, porque claro, lo tiene mucho más fresco y él es el presidente, mientras que Luisa González tenía una serie de cargos irrelevantes durante el gobierno de Rafael Correa que no puede, como ves, eh, eh, dar la sensación de que ella fue la que estuvo detrás de estos temas, ¿no? El hecho de personalizar un gobierno que no fue de ella, porque quien fue presidente fue Rafael Correa y no Luisa González, da a entender de que el voto que obtenga Luisa González es por Rafael Correa y no por Luisa González. Y más que seguro, si es que ella se lanza como candidata por otro partido político, quizás no le van a dar el mismo voto que pueda recibir en estas elecciones. Claro, exactamente. O sea, refuerza lo que decía antes, Pablo, refuerza la sensación de que ella es una simple representación de Rafael Correa. Y claro, como señalaba, ¿no? Esto puede reforzar el apoyo en ese voto más duro, en donde la figura de Rafael Correa es relevante, pero perderlo en ese voto más blando, en que quizá veían a Luisa un poco ya desligada del correísmo o de Rafael Correa, de la figura de Rafael Correa, y que ahí él se ratifica más bien como muy cercana y parte de, ¿no? Entonces, claro, reforzar a los que ya tengo, ¿para qué, no? Yo lo que tengo que salir a hacer es buscar nuevos votos, además en una
en un universo de votos tan limitado como el que quedó para la segunda vuelta frente al acaparamiento de la votación por parte de los dos candidatos, de la mayoría de votación por parte de los dos candidatos. Entonces, claro, la posición debió haber sido un poco más em, halagadora con esos sectores que decirse realmente y declararse como férrea correísta, ¿no? Ahora, el aparato comunicacional o la estrategia de quienes manejan la campaña de cada candidato, ¿estuvo bien implementada o no? Porque posicionaron de alguna forma frases como la que utilizaba de forma reiterada Luisa González, Novoa, no mientas otra vez, por ejemplo, y que se crearon memes de que esas frases fueron utilizadas por Guillermo Lazo en su momento. Y lo que utilizaba Daniel Novoa, Luisa te desdolariza, con respecto a lo que anunciaron en su momento las asambleístas Paola Cabezas y Gisela Garzón. La parte comunicacional o la estrategia de los marqueteros que manejan la campaña de ambos políticos, ¿se logró ese objetivo? ¿Se posicionó en la mente de cada ciudadano, en la retina de cada ciudadano estas frases? Sí, a ver, esto es interesantísimo porque lo que cuenta mucho hoy en día, gracias a las redes sociales, es el post-debate, ¿no? El Correcto. post-debate y lo que genera alrededor del debate, no solo el debate, sino lo que se genera alrededor, la discusión sobre el debate. Y en la discusión sobre el debate, evidentemente, el tratar de posicionar una frase ingeniosa, una frase pegajosa, ¿no? Eh, es muy útil, ¿no? Acordémonos del Andrés, no mientas otra vez, ¿no? Además, rimaba, todo muy bien construido. Y Luisa pretende poner una frase que más bien sonaba bastante forzada, ¿no? Que no llega a rimar o que tenga un juego de palabras ingenioso, ¿no? Y que además parecía copia de esa otra frase del debate entre Lazo y Arauz, ¿no? Entonces, creo que le jugó en contra eso, ¿no? Y por el otro lado, la famosa ya frase conocida y que fue viralizada en el debate también entre Luisa y Novoa anterior, ¿no? El Luisa te desdolariza y que vuelve a pegar, ¿no? Porque además rima, ¿no? Parece que, o sea, el tema de cómo se construyen las frases es importante, esas frases que se pueden viralizar. Y el tema de la rana René, ¿no? También creo que pegó mucho. Entonces, dentro de esa construcción de mensajes cortos y frases ingeniosas que puedan viralizarse rápidamente y que nos traigan a la memoria el debate y que puedan dar la sensación de quién estuvo mejor en el debate, pues creo que a Novoa le fue mejor que a Luisa, ¿no? Y el hecho que Luisa González haya reconocido, creo que fue a la cuarta vez que Daniel Novoa le pregunta si reconoce el gobierno de Maduro, ¿fue bien o mal por parte de ella a un inicio no contestar, evadir la pregunta y que al final se obtuvo lo que quería Daniel Novoa, que reconozca el gobierno de Nicolás Maduro? ¿Le favorece a ella como tal, a su campaña o a lo que ella quiere ser como presidenta de la República? No, a mí me parece que eso fue una jugada genial de Novoa, seguirle insistiendo sobre ese tema hasta que finalmente González mordió el anzuelo, y no solamente eso, además se desató en una diatriba en contra de los ciudadanos venezolanos espantosa, ¿no? Eh, que evidentemente nos muestra a una candidata supuestamente progresista, ¿no? Que lo que hace más bien es posicionarse como una conservadora xenófoba, ¿no? Lo que dijo de los venezolanos fue horrible. Yo me quedé realmente anonadado no sé si estaba dentro de sus planes decirlo o se le salió, no sé cómo fue, pero fue terrible. Entonces, nuevamente, quizá hay muchos votantes que aplauden eso, ¿no? Que creen que los venezolanos nos quitan el trabajo, como ella mismo lo dijo, ¿no? Sin datos, sin números, lo cual es absolutamente falso, ¿no? Pero nuevamente no llega a esos votantes indecisos, a esos votantes que son además, si hablamos de la votación de ISA, por ejemplo, muchos son progresistas y dentro de ese progresismo está el tema de un trato humanitario a los migrantes, sobre todo a los migrantes venezolanos, que son la mayoría en el Ecuador hoy en día. Y creo que, claro, ¿no? Nuevamente no sé si fue una metida de pata o lo tenía planificado o creería que era
que le podría traer más votos el ponerse en una posición así, tipo Donald Trump, ¿no? Pero más bien creo yo que si bien puede reforzar cierta votación que puede tener en los que ya están convencidos, ¿no? No creo que le haya hecho mucho favor en cuanto a los indecisos. Usted como analista político coincide con Daniel Noboa que la política debe respetar códigos, no mencionar a hijos, a la familia. ¿Cree que de pronto se le pasó la mano a Luisa González mencionar a la familia de su contrincante, de su rival en la palestra? Bueno, en la política, el mencionar a la familia puede suceder siempre que la familia esté directamente implicada con ciertas actuaciones de los candidatos, ¿no? Por ejemplo, que hayan trabajado con él, que hayan sido parte de contratos públicos, etcétera, etcétera. Creo que ahí entra la familia en juego, ¿no es cierto? A la final, el candidato es un personaje público y la familia también, por añadidura, son personajes públicos. Pero meterse en un asunto tan personal, ¿no? Yo creo que sí le puede haber jugado en contra también. Y que no, bueno, cayó en eso, ¿no? No cayó ni en la provocación, ni tampoco cayó en el ataque más bien lo señaló muy bien, diciendo que él no se iba a meter con la familia de la candidata como si ha hecho ella, ¿no? Entonces creo que ese es otro elemento que le puede haber jugado en contra a González. Pero claro, en nuestra política es así, ¿no? Los ataques pueden ir pueden ser de todo cariz y la familia también puede verse afectada, ¿no? Ahora, es difícil poder mencionar quién ganó este debate presidencial. Sí, es complejo, eh, sobre todo porque no creo que haya habido una actuación apabullante de ninguno de los dos candidatos, pero nuevamente, dentro de ese escenario un tanto decepcionante de un debate que no nos dejó de muchas ideas, y más bien dejó muchos ataques y queda en deuda en expresión o la profundización en los planes de trabajo. Me parece a mí que Daniel Noboa tuvo una actuación un poco mejor, ¿no? No sé qué tanto como para mover el tablero electoral o para determinar que realmente triunfó en el debate y que esto le va a significar ganar las elecciones. No, pero creo que su posición fue más moderada, menos confrontativa, más tratando de expresar ideas que la de González, ¿no? Que sí, todo el tiempo enojada, todo el tiempo atacando y sí, no sé, al menos desde mi perspectiva no creo que eso haya funcionado mucho, ¿no? ¿Qué rescata usted de este debate? Bueno, la idea misma de un debate siempre es importante, ¿no? Entre las dos opciones de ahora que tenemos y el debate anterior también, aunque poco haya ayudado. Eh, pero sí, escuchar a los candidatos es importante, los ciudadanos tienen que escucharlos. Y tratar de sacar de entre líneas, ¿no? De lo poco que realmente se habló de los planes de trabajo, qué es lo que propone cada uno. Eso siempre será importante. Pero claro, estos formatos y la preparación con la que van más bien dirigida hacia los ataques y no a la presentación de propuestas, no ayuda mucho en ese sentido de tratar de indagar qué es lo que pretenden los candidatos. Pero bueno, que O haya un sea, debate ya es de aplaudir, y hay que nuevamente trabajar mucho en las próximas oportunidades para encontrar un formato adecuado, que yo no lo veo tan difícil, no sé por qué se dan tantos líos de encontrar formatos adecuados. En el mundo vemos muchos debates y podemos pues ver cómo están planteados para también plantear una buena propuesta en el Ecuador. Pero sí, creo que la existencia misma del debate ya es positiva. o sea, no sirvió de mucho el debate porque quizás no convencieron a ese electorado que está indeciso, que no sabe por quién votar. En resumen, el debate no es ese hilo que conlleva a darle por ganador al candidato o a la candidata para las próximas elecciones. Recordemos lo que pasó en Argentina. Massa supuestamente ganó el debate, pero quien ganó las elecciones fue Milei. Aquí en Ecuador, en el 2023, supuestamente
ganó Daniel Noboa el debate y ganó las elecciones. No quiere decir que el debate, quien gane el debate, vaya a ser el próximo presidente de la República. Bueno, en Argentina la situación era un tanto diferente y quizá justamente que, claro, porque perdón, Massa fue mucho más ducho, con mucha más experiencia, Milei desenfocado, y quizá eso más bien lo que le ayudó a posicionarse como el outsider con el que siempre se presentó y no como el político tradicional que era Massa, ¿no? Entonces quizá eso le ayudó. Ahora no tenemos a dos outsiders. Daniel Noboa ya no es un outsider en este debate y Luisa González, pues menos aún. Entonces, son dos formas de entender el debate absolutamente. Y claro, o sea, el debate de hoy, recordemos que un escenario sumamente polarizado, en donde hay pocos votantes que no optaron por ninguna de las dos opciones que están disputándose ahora la presidencia, y que tenían que haber sido convencidos con algo que vaya hacia esos sectores, ¿no? Y creo que en eso no hubo demasiado de ninguno de los dos candidatos, pero menos de Luisa, creo, un acercamiento hacia esos sectores. Entonces, ¿qué tanto cambió este debate, el escenario electoral? Quizás es muy pronto para decirlo, habría que hacer mediciones, pero yo no creo que haya sido demasiado influyente en el electorado que aún está indeciso, Y hay ¿no? que tener en cuenta que fue un debate en comparación a la primera vuelta, que de aquí hasta que se den los votos o las elecciones el 13 de abril, la gente se puede olvidar, ¿no? La gente se olvida. Mañana, por ejemplo, juega la selección, ya el debate ya no va a ser el tema principal para mañana, sino la selección, el juego de la tricolor frente a Chile. Le consulto, como para concluir la entrevista, en la primera vuelta se hablaba mucho de la polarización. Con este resultado del debate, ya la polarización podría haberse creado una hiperpolarización. ¿Será cierto o no tan cierto? Oh, yo creo que la polarización se mantiene, evidentemente. Hay dos sectores claramente definidos que vivirán por una de las dos opciones, pero más bien lo que se tenía que haber hecho es tratar de disminuir un poco esa polarización para captar a la gente que todavía está indecisa y que no encuentra en ninguna de las dos opciones un candidato por el que votar, ¿no? Y creo que en eso no ayudó mucho este debate, me parece a mí. En ese sentido, pues, el escenario sigue estando polarizado y en ese escenario polarizado lo que se tiene que ir a buscar son los votos de la gente que no encuentra en esa polarización una respuesta, ¿no? Y creo que en eso están fallando ambos candidatos. Gracias, Arturo Moscoso, director de la UIDE, que estuvo con nosotros acá en el informativo. Que tenga buenos días. Gracias por la invitación. Un abrazo. Nos vamos a la siguiente pausa comercial. Ya volvemos. Tenemos más acá en WQ Noticias.